Muy buen día, estimados estudiantes. En nuestras últimas clases nosotros hemos avanzado temáticas de carácter general. En primer lugar, hemos analizado la figura del hecho jurídico y el acto jurídico. Hemos visto la denominada teoría de los hechos y actos jurídicos, en la cual nosotros hemos analizado y hemos revisado cómo es que en un sistema romano-germánico se requiere de una norma previa para poder realizar el razonamiento jurídico, ¿no? Una norma previa que prevea las situaciones que son trascendentes para el mundo jurídico. Y cuando esto sucede, se generan efectos jurídicos también. Entonces, habíamos visto que no toda relación de la vida real puede considerarse jurídica. Hay ciertos hechos que incluso son ajurídicos, ¿no? Como denominaba la doctrina francesa. Hemos analizado el acto jurídico como un suceso, acontecimiento, evento de la voluntad del hombre que va a generar efectos jurídicos y dentro de él hemos analizado también al negocio jurídico, que es una forma de autodeterminación de las relaciones jurídicas, ¿no? Las partes pueden quedar la forma en la cual desarrollan sus relaciones jurídicas. Posteriormente a ello, nosotros nos hemos enfrascado en el estudio del derecho y sus clasificaciones. ¿Y por qué esto? Porque la responsabilidad la vamos a encontrar en todas esas áreas del derecho, en algún momento. La responsabilidad, estimados estudiantes, no es el único instituto que regula el derecho. Es solo uno más de varios, ¿no? Si nosotros ejemplificamos, el pagar impuestos como tal no es responsabilidad. Y vamos a ver por qué cuando vayamos desarrollando, ¿no? Es una obligación que tiene uno o un deber que tiene uno respecto al Estado, ¿no? Y eso obviamente va a generar también ciertas consecuencias en la administración pública. Pero si se dan cuenta, eso no es contrariar la ley. Hay responsabilidad cuando se genera un quebrantamiento de la norma jurídica. Y en el caso de pagar impuestos, obviamente no estás pagando porque has quebrantado ninguna norma jurídica. Es otra forma de relación jurídica. ¿No ve? O cuando uno tiene que comprar una casa y paga el precio. Eso no lo está haciendo por responsabilidad, es decir, no lo está haciendo por quebrantar la ley. De hecho, esa persona está encasillada dentro de la norma jurídica, es decir, la actitud que esta persona está desarrollando es totalmente jurídica, ¿no? Entonces no hay responsabilidad. Hay situaciones en las cuales hay responsabilidad y otras en las que no, y que el derecho también regula. Entonces, el derecho no solo es responsabilidad, esa es una primera advertencia que tenemos que tomar en consideración. ¿De un contrato puede surgir la responsabilidad? Claro que sí, pero ¿en qué instante? El momento en que alguien, una de las partes, incumple, porque eso sí es antijurídico, ¿no? Pero profundicemos entonces un poco más para poder sustentar estas precisiones que estoy realizando. Estimados estudiantes, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, nosotros nos referimos a un término que para empezar es muy complejo, un término que es polisémico, que es vago, que es ambiguo. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener, bueno, la palabra responsabilidad tiene diferentes significados en primer lugar, y en segundo lugar, según las circunstancias, también puede usárselo con diferentes sentidos, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos en nuestro material tres ejemplos que van a demostrar aquello, ¿no? El Estado es responsable de nuestra situación económica. Primera afirmación. Si ustedes revisan esta afirmación, estimados estudiantes, pueden darse cuenta que en este ejemplo la responsabilidad significa el Estado es causante de nuestra situación económica. ¿No ve? Entonces la responsabilidad podría llegar a entenderse como causa y, dentro de una relación de causa y efecto. Es decir, que se asemeja a esas relaciones naturales, ¿no? De causa y efecto. Si yo suelto este bolígrafo, cae, ¿no? Va a caer. Es similar, acá estamos tratando de buscar una causa de nuestra situación económica y decimos que es el Estado el que ha generado aquello. ¿No ven esta afirmación? Además, estimados estudiantes, la responsabilidad puede tener otro significado, ¿no? Pepito considera que su mujer fue responsable de su divorcio.
En esta afirmación, estimados estudiantes, nosotros encontramos a la responsabilidad como reproche, ¿no? Como reproche moral, como reproche de culpa. Porque aquí lo que se está diciendo es que Pepito dice que su mujer fue culpable del divorcio. Entonces, no solo se está diciendo es causante, sino que también se está refiriendo a que tiene la culpa, ¿me entienden? Es decir, se está reprochando esa situación. Entonces, la responsabilidad no solo se refiere a esas relaciones de causa y efecto, en otras circunstancias también se la manifiesta como un reproche. Les doy un ejemplo, ¿no? El momento que un estudiante pierde la asignatura, sus padres le riñen, ¿no? Tú eres responsable de haber reprobado la materia. En ese caso, no les está diciendo, ah, tú eres el causante. Ah, bueno, entonces ahí ya hay una valoración, si se dan cuenta. Ahí es un reproche, es como, eh, es una forma de juzgar la conducta que hubiese tenido ese estudiante que ha reprobado, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad en un primer momento tiene esa significación. Como una causa, habíamos dicho, podemos decir, por ejemplo, ¿no? El auto, no, a ver, ¿qué podemos decir? Un ejemplo. Eh, la ropa se mojó porque, bueno, no, algo más, más relacionado a la materia. Mm, este chofer es responsable del choque de automóvil, ¿no? O, y ahí nos podríamos referir también a una causa y efecto, porque todavía no sabemos si el chofer estaba ebrio. Todavía no sabemos si el chofer eh, hubiese estado manejando a demasiada velocidad. Solo estamos diciendo quién ha sido el causante ahí, ¿no? Entonces es una primera significación. La segunda significación que estamos diciendo ya implica un reproche, ¿no? Cuando decimos, bueno, a ver, fuiste responsable de haber, tú has sido el responsable de que tu relación no funcione, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos ya una especie de reproche, otro significado, lo que estamos tratando es de distinguir, ¿no? Tenemos una tercera perspectiva de responsabilidad, una tercera forma en la que se puede usar en este ejemplo, ¿no? Fernando fue condenado como responsable de un delito de homicidio. Entonces, en esta circunstancia, lo que estamos diciendo es que una persona jurídicamente puede responder por un acto que ha realizado. Entonces, la responsabilidad, como pueden ver, es un concepto complejo, es un concepto que tiene diferentes significados. Este ejemplo nos demuestra que el uso de la palabra responsabilidad puede tener diferentes significados, se lo puede usar en diferentes circunstancias también, ¿no? Los ámbitos en los que más se utiliza esta terminología son en el ámbito moral, en primer lugar, cuando uno dice, no, me siento responsable de lo que ha pasado, es decir, se siente mal incluso, es decir, se hace una valoración. O también en el derecho, cuando se dice el responsable del crimen fue condenado. Entonces, la responsabilidad en este caso va a implicar la atribución de consecuencias por haber quebrantado una norma jurídica. Veamos un poco más. ¿Qué es la responsabilidad? Analicemos el concepto, es decir, acerquémonos un poco para comprender. No estamos tratando de definir como tal, estamos tratando de dar un concepto, de aproximarnos a lo que significa la responsabilidad. El vocablo responsabilidad desde su vertiente etimológica deriva del latín responsus, respondere, que significa garantizar. ¿Y a qué se refiere esto? El responsable, entonces, desde el sentido etimológico, es el garante de sus actos, ¿no? Es decir, es el que tiene que responder por sus actos. Entonces está relacionado. La raíz etimológica tiene una relación con, con el concepto de responsabilidad. La responsabilidad implica un deber de soportar, ¿no? Bueno, importa un deber que soporta quien ha causado un daño, un perjuicio o un detrimento. Es decir, que el momento que alguien ha vulnerado un derecho, ha generado un daño,
específico a alguien, a otra persona, tendrá que soportar un deber tendrá que soportar un deber para ser pasible a ciertas consecuencias que pueden ser la reparación del daño, en primer lugar, o puede ser también la imposición de una pena, de una sanción. La responsabilidad, entonces, estimados estudiantes, aparece en la fase de violación de la norma y consiste en la obligación de soportar las consecuencias a las que se ve expuesto el transgresor. Si alguien ha transgredido entonces una norma jurídica, se genera esa consecuencia jurídica que va a ser la de soportar las consecuencias establecidas por la ley. Y las consecuencias pueden ser de diferentes tipos. Al menos nosotros vamos a ver el día de hoy sistemas de responsabilidad y vamos a analizar el sistema de responsabilidad civil y también el sistema de responsabilidad penal. Y vamos a ver que en la responsabilidad penal usualmente hay una sanción, hay una pena, hay una especie de castigo, pero en la responsabilidad civil nosotros no buscamos el castigo como tal, sino que se busca que se arreglen las cosas, la reparación de ese daño. La vulneración o quebrantamiento, entonces, del derecho, es una fuente generadora de responsabilidad. Si se rompe el derecho, si se rompe lo que establece la normativa jurídica, surge la responsabilidad, surge ese deber de soportar las consecuencias jurídicas establecidas en la norma. En materia civil, lo que les decía hace un momento, el responsable puede ser el victimario, que puede ser el victimario, es decir, el que hace el daño, porque en materia civil no siempre es solo la persona que hace el daño la que tendría que responder. A veces es el padre de los que han generado el daño cuando se trata de menores de edad, o a veces puede ser el dueño de animales cuando se trata de un animal que ha generado el daño. Entonces, eso ya lo vamos a ir analizando también. Tiene que indemnizar a la víctima. En materia civil se realiza entonces una indemnización por el daño que se ha generado. Se parte de la idea del daño como un disvalor, que quita lo que es nuestro, de lo que gozábamos. Nosotros teníamos un derecho que no se había vulnerado, un derecho que al no haberse vulnerado también nos generaba cierta, cierta paz, digámoslo así, cierta tranquilidad, y el momento en que se afecta a esa integridad física, el momento que se atenta contra incluso el derecho que tenemos nosotros de trabajar, porque imagínense, ¿no? Yo abro la puerta de mi casa sumamente rápido y había sido una puerta que da hacia afuera, ¿no? Hacia la calle. Le, y sin querer, ¿no? Pero sin querer, pero de manera negligente, porque yo he abierto demasiado rápido, le genera una lesión a un transeúnte. Entonces, en ese caso, esto va a quebrantar el derecho, ¿no? Se atenta ahí contra su integridad física, además se genera un daño porque esta persona tendrá que ir al hospital a hacerse curaciones, habrá perdido su día de trabajo, entonces se rompe ahí también la norma jurídica. Entonces, bueno, se rompe la norma jurídica y se atenta contra derechos que la misma establece en algún momento. Y en ese caso yo tendré que responder, ¿no? Porque una persona razonable, sabiendo que su puerta se abre hacia afuera, es más cuidadosa al abrir su puerta, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta también ese análisis abstracto de la persona. Pero eso ya lo vamos a ir analizando de a poco. Vamos a ver, estimados estudiantes, que para que uno sea responsable, tienen que concurrir ciertos requisitos. Se parte de esa idea del daño. Además, la responsabilidad, al menos la responsabilidad civil y también la responsabilidad penal, creo yo, ¿no? Se va a basar en un principio muy básico. Durante el derecho romano, con grandes juristas como Ulpiano, existían tres grandes principios, ¿no? El honeste vivere, neminem laedere et jusum cuique tribuere, nos decían, ¿no? Esto significa vivir honestamente, primera regla. Segunda, no hacer daño al otro. Y tercera, dar a cada cual lo que le corresponde. Esta regla del neminem laedere o alterum non laedere implica no dañar a otro, ¿no? Y en base a eso
Y eso ha llegado, en base a eso es que se generan reglas también dentro del derecho, al punto que si alguien genera un daño, tendrá que ser responsable, tendrá que reparar los daños que ha generado, tendrá también que, bueno, tendrá que verse pasible a las consecuencias jurídicas como una sanción, si así lo establece la norma jurídica. La reacción del ordenamiento jurídico puede consistir en una sanción o una consecuencia jurídica que tiende al resarcimiento o reparación del perjuicio, ¿no? Entonces vamos a ver qué formas hay de sanción, vamos a ver qué diferencias hay entre los sistemas de responsabilidad. Como se habrán dado cuenta, el concepto de responsabilidad es grande, es un poco complejo, pero basta que nosotros comprendamos que implica el quebrantamiento de una norma. Si se quebranta una norma, surge la responsabilidad, ¿no? Y reitero, el derecho no solo va a regular esas situaciones, el derecho también va a regular situaciones que son totalmente lícitas, que van a regir las relaciones entre personas. La responsabilidad, estimados estudiantes, ha ido evolucionando. O sea, es un concepto sumamente complejo porque anteriormente se requería la culpa para que una persona pueda responder por sus actos. Y el día de hoy eso ha ido modificándose, es decir, la responsabilidad desde la antigüedad hasta hoy ha cambiado mucho. Entonces, esto hace de este instituto jurídico, hace de este concepto muy complejo. Hemos visto que ya tiene diferentes significados, ¿no? Ya tenemos diferentes significados de responsabilidad, pero también, estimados estudiantes, hay una evolución histórica que nos demuestra que la responsabilidad a lo largo del tiempo va cambiando sus requisitos, va cambiando la forma en la que se le entiende. La responsabilidad, estimados estudiantes, tiene sus antecedentes en la ley del talión, ¿no? Antes de esto, probablemente la venganza privada resultaba desproporcional, eso de lo que hablábamos hace poco, ¿no? La ley del talión empieza como un sistema punitivo que relaciona el daño sufrido con el daño sufrido y la venganza. La ley del talión nos dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿qué significa esto? Si alguien te ha hecho un daño, tú tienes que hacerle un daño similar. Entonces ya te limitas, si se dan cuenta, la ley del talión. No es una norma jurídica eh, tan retrógrada, ¿no? De hecho, es un avance para la humanidad. Entonces, ese es un antecedente, ¿no? La venganza que podía generarse, la relación entre la venganza y el daño sufrido. Algunos autores manifiestan que posteriormente viene la composición, es decir, que cuando alguien genera un daño, entrega una suma de dinero a la persona que hubiese sufrido el daño, ¿no? Y esto se va modificando. Pero antecedentes más claros nosotros los podemos llegar a tener en el derecho romano. El derecho romano tenía una distinción entre delitos públicos y delitos privados. Los delitos públicos, que eran graves y que podían llegar a atentar contra la sociedad, y que tenían penas públicas como el exilio, la mutilación, y también tenían ellos establecidos delitos privados, que eran una consecuencia que implicaba una pena privada pecuniaria, es decir, quien generaba ese daño tenía que realizar un pago. Entonces los romanos realizan una distinción, pero todavía no hay una distinción clara entre responsabilidad civil y responsabilidad penal. Todavía ahí no existe esa división. Dos han sido los grandes cuerpos jurídicos del derecho romano que han ido, bueno, los más sobresalientes, digámoslo así, que han regulado la materia. En primer lugar, tenemos la Ley de las 12 Tablas. Es el primer documento escrito de naturaleza jurídica que no ha diferenciado todavía la responsabilidad penal de la civil y establecía delitos con carácter privado. Delito que implica, o en su sentido amplio, podría referirse a una actitud contraria a la ley,
contraria al ordenamiento jurídico, es decir, a todo ese sistema de normas que rigen a una sociedad. ¿No ve? La Lex Aquilia, por otro lado, busca reprimir los daños, lograr la indemnización mediante una denominada actio legis, es decir, mediante esta figura, las personas podían apersonarse ante la autoridad y pedir que se les repare los daños que le ha generado otra persona. Los elementos para que un hecho en esos tiempos constituya delito y se generen las consecuencias jurídicas, la reparación concretamente, eran los siguientes, ¿no? Los elementos, los requisitos eran que en primer lugar tenía que haber un daño causado. Esto del daño, estimados estudiantes, lo vamos a estudiar a fondo también en nuestra materia, porque daño implica necesariamente en materia civil un empobrecimiento, ¿no? Daño causado a otro en su fortuna. Daño causado por la acción de un cuerpo a otro. Es decir, no tiene que ser un daño que se ha causado uno mismo. Ausencia de derecho en el ofensor. El que ha ofendido a la otra persona, el que ha generado un daño a la otra persona, no tendría que tener ningún derecho para hacerlo, ¿no? Y finalmente tiene que haber un daño causado al dueño del bien. Es decir, que quien va a activar esta actio legis aquiliae, quien va a personarse ante la autoridad y pedir la reparación, tiene que ser el dueño del bien que se ha dañado, sea su vida, sea su integridad física, etcétera, ¿no? Sea, no, mentira, no era la vida todavía, era fortuna, sea su casa, sean animales que se le hubiesen dañado, etcétera. Entonces, durante este tiempo, estimados estudiantes, no era necesario analizar la conducta de la persona que había hecho el daño, ¿ya? No era necesario decir, este ha sido culpable, es decir, este ha sido imprudente y ha generado el daño por eso, o este ha sido negligente y por eso ha generado el daño. Es decir, bastaba con estos elementos que hemos visto, ¿no? Tenía que haber un daño en su fortuna, tenía que haber un daño causado de un cuerpo por el otro, tenía que haber una ausencia de derecho de quien ha generado el daño y tenía que haber un daño causado al dueño del bien. Si se dan cuenta, ahí no se realizaba un análisis de la conducta de la persona que ha generado el daño. Es decir, no importaba si lo había hecho de manera intencional o sin intención. No se realizaba ese análisis. ¿Se entiende eso? No se decía, si digamos en ese tiempo Lisette por algún motivo había agarrado a picotazos mi pared, o sea, supongamos que Lisette es mi vecina, ¿ya? Imaginemos, agarra su picota y lo destruye mi pared, ¿no ve? Entonces, en ese tiempo, no se analizaba si era con intención, o sea, Lisette no podía decir, no lo he hecho por error, o lo he hecho sin intención, o pensaba que era mi pared, no, ella no podía decir esas cosas, ¿no? Solo se analizaba si es que existía el daño, y si era mi derecho, si era parte de mi patrimonio, y también lo que dice, ¿no? Esto de tenía que haber sido generado por la acción de un cuerpo a otro. En este caso, era Lisette la que estaba generando el daño sobre mi patrimonio, es decir, sobre esa pared. Bastaba el daño para que alguien sea responsable. ¿No ve? O supongamos, a ver, algo más simple. Estaba caminando Lisette y le lastima la patita a mi perrito porque le pisa, ¿no? Le genera ahí le genera un daño en su nervio, a la patita de mi perrito, no sé, algo así, digamos, imaginemos. Entonces, en el nervio, ¿no? En esta circunstancia no importaba la intención, no importaba que mi perrito le estaba atacando o algo así, lo que importaba era el daño que se generaba. Pero, estimados estudiantes, posteriormente, con el derecho justiniano, durante el cual se ha generado un gran cuerpo normativo que es el Corpus Juris Civilis Justinianeus, que estaba dividido en el Códex, el Digesto Pandectas, las Institutas y también las novelas. Esos eran 4 cuerpos, es una de las más grandes obras de la humanidad, un conjunto de normas jurídicas que los romanos han compilado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa durante el derecho justiniano? La Lex Aquilia
crea el factor de la culpa. Crea el factor, modifica la lex aquilia, perdón, modifica la lex aquilia, el derecho justiniano, y se crea este factor de la culpa. ¿Qué significa? Que para que una persona sea responsable, su conducta tiene que serle reprochable. Es decir, que hay que considerar que esta persona es libre de decidir, ¿no? Si lo hace o no. Y si lo ha hecho sin nada de intención, y si cualquier persona en su misma situación hubiese obrado de la misma manera, en ese caso no habría responsabilidad. ¿Me entienden? Ya no importa solo el daño, sino que también se analiza la conducta de la persona que ha generado el daño desde ese momento. Y esto, estimados estudiantes, se recoge por el derecho francés, concretamente por el Código Civil Napoleón de 1804. El derecho francés procuraba establecer un concepto que caracterice la restitución independientemente de la sanción penal. Entonces, influenciados los franceses por el derecho canónico, es decir, el derecho de la iglesia, desde su momento, que tenía tenía mucha aplicación, lo que hacen es a la conclusión de que un delito, de un delito, es decir, de una ruptura de la norma jurídica, del hecho de contrariar la norma jurídica, surgen dos consecuencias. La primera es la pena y la segunda de ellas es el resarcimiento. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, los franceses son los primeros en realizar esa distinción. Los franceses son los primeros en decir, bueno, del derecho, o sea, de la vulneración de una norma jurídica surge la responsabilidad civil y también la responsabilidad penal. No lo dicen textualmente, pero sí ya distinguen las consecuencias de manera clara. Pena y resarcimiento. El Código Civil Napoleón nos dice, todo hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a repararlo a aquel por culpa del cual ha sucedido. Esa palabra culpa es la que el derecho justiniano ha insertado en la historia, ¿no? de la responsabilidad. Entonces, desde aquel momento, estimados estudiantes, la culpa llega a tener trascendencia para que alguien sea responsable. Es decir, que una persona, para que sea responsable, para que tenga que responder por haber roto una norma, tiene que haber mínimo sido imprudente, ¿no? Desde ese instante. Pero ojo, eso no, o sea, en un principio no se consideraba la culpa. Posteriormente, con el derecho justiniano, se exige la culpa del agente del daño. Pero ¿qué es lo que pasa después? La responsabilidad objetiva que caracterizaba la ley Aquilia y la ley de las 12 tablas va a ir siendo necesaria nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser necesaria? Porque de a poco, estimados estudiantes, la sociedad va evolucionando, ¿no? Industrialmente, va evolucionando en cuestión tecnológica. ¿Y qué es lo que pasa? Las actividades de la vida real que nosotros vivimos, seguro ustedes saben, o tal vez alguno de ustedes ha visitado una fábrica y ha visto toda la maquinaria que se pone en marcha ahí, ¿no? La maquinaria con la que se trabaja ya genera riesgos. También las energías, sea energía eléctrica, sea energía nuclear, las energías que se van manejando, cosa que no había antes, ya va generando de por sí un riesgo en el hecho de que nosotros tengamos contacto con esto, ¿verdad? ¿O no? Es decir, las situaciones de la vida misma, con el desarrollo de la ciencia, con el desarrollo de la tecnología, ya genera un riesgo para todos nosotros. Hay actividades que en sí mismas son riesgosas, ¿verdad? ¿O qué opinan? Por ejemplo, el ir a un parque de diversiones.
el tener una gasolinera ya es riesgoso, ¿verdad? El trabajar con energía nuclear, ustedes han visto las consecuencias de la energía nuclear en la historia, ¿no? Cómo ciudades enteras por la radiación han tenido que ser abandonadas. Entonces, estimados estudiantes, en aquellas situaciones, la norma jurídica ha ido evolucionando nuevamente y ya ha vuelto a ese sistema objetivo, es decir, de a poco, nuevamente lo que trasciende es el daño, ¿no? Todavía nosotros tenemos un sistema en el que se pide la culpa para que alguien sea responsable, en el que es necesaria la culpa, pero de a poco también el sistema de responsabilidad civil objetiva se ha ido instaurando y ha sido retomado por el derecho alemán y el derecho austriaco. También ha sido considerada por el Código Civil Italiano de 1942, que es una de las principales influencias de nuestro Código Civil boliviano. Entonces, en nuestro Código Civil boliviano, estimados estudiantes, nosotros sí podemos encontrar la responsabilidad tanto subjetiva que exige la culpa, como la responsabilidad objetiva en la cual basta con otros elementos como el riesgo o el beneficio económico que uno pueda tener para que tenga que responder por el daño. Les voy a dar entonces un ejemplo de esto. Podemos encontrarlo en el artículo 984 de nuestro Código Civil, que nos dice: quien con un hecho doloso o culposo, esa es la responsabilidad civil subjetiva, ¿no? Es decir, esa es una responsabilidad que exige culpa. Quien con un hecho doloso o culposo ocasionare a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento. Entonces, esa es una consecuencia, esa es una, ¿cómo diríamos? Ese es un legado que tenemos del derecho francés, ¿no? Porque exige la culpa de la persona, el análisis de su conducta para que sea responsable. Pero además de eso, estimados estudiantes, tenemos también responsabilidad objetiva, porque nuestro código nos establece lo siguiente en el artículo 998, por ejemplo, nuestro Código Civil. Actividad peligrosa, dice. Quien en el desempeño de una actividad peligrosa ocasiona a otro un daño, está obligado a la indemnización si no probara la culpa de la víctima. Es decir, que las personas que ejercen de por sí actividades riesgosas y estas actividades riesgosas generan un daño, bueno, tendrán que reparar el daño, sin importar si ha sido su culpa, ¿me entienden? Sin importar si han sido negligentes o imprudentes. El solo hecho de que estas personas desempeñen actividades de riesgo ya las hace responsables. A menos, la única excepción acá es en el artículo al menos, pero vamos a analizar un poco más después, es que haya culpa de la víctima. Si hay culpa de la víctima, entonces en ese caso no hay esa responsabilidad. ¿Está claro? Esos son legados que se dan entonces en nuestro derecho, ¿no? Y si nosotros, a ver, nuestro código penal, estimados estudiantes, establece en su artículo 13 quater, cuando la ley no conmina expresamente con pena el delito culposo, solo es punible el delito doloso. ¿Qué significa esto? Que nuestra norma penal también exige que haya voluntad y que se analice la voluntad de la persona para que sea responsable, ¿no? Y solo va a pena, ¿cómo diríamos? Solo va a establecer una pena, solo va a generarse una pena por el delito culposo cuando así la ley lo establezca. Es decir, solo lo va a hacer por imprudencia o negligencia cuando la ley específicamente, la ley penal, establezca si alguien con culpa ha generado este hecho,
tendrá esta consecuencia jurídica. Es decir, tiene que ser clara la norma penal, ¿no? Si no hay eso, solo se va a establecer la pena para el delito doloso. Pero analicemos un poco más entonces, estimados estudiantes, ¿cuál es la importancia de la responsabilidad? Sin el concepto de responsabilidad, estimados estudiantes, nos faltaría el elemento por el cual el ordenamiento jurídico reacciona cuando el individuo infringe un precepto jurídico, ¿ya? Mediante la responsabilidad, entonces, nosotros vamos a tener un mecanismo jurídico o un concepto que nos ayude a vincular el hecho de una persona con las consecuencias jurídicas, ¿no? Cuando uno infringe el ordenamiento jurídico, entonces la responsabilidad nos permite relacionar esta conducta con una reacción por parte del ordenamiento jurídico. Es importante también la responsabilidad debido a que encontramos manifestaciones de la misma en todos y cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico. Así nosotros vamos a encontrar, les he leído hace un momento, ¿no? Hemos encontrado responsabilidad en el derecho civil, vamos a analizar la responsabilidad civil, hay responsabilidad penal, esa responsabilidad penal tiene sus características también, vamos a encontrar responsabilidad en el derecho administrativo, cuando hablamos de la responsabilidad de los servidores públicos, vamos a encontrar responsabilidad de las empresas en ciertas circunstancias, cuando las empresas contaminan, por ejemplo, vamos a encontrar responsabilidad en el derecho laboral, inclusive cuando un empleador incumpla las normas jurídicas y, por ejemplo, no les dé las medidas necesarias a sus trabajadores, ¿no? Las medidas establecidas para la ley, medidas de seguridad, digámoslo así, que tienen mínimas que deberían existir en ciertos trabajos riesgosos. Entonces, cada uno tiene sus peculiaridades, pero tenemos que saber cuándo alguien es responsable y lo que se estudia en esta materia es aquello, ¿no? Los elementos necesarios para atribuirle a alguien la responsabilidad. Pero como ustedes se habrán dado cuenta hasta este momento, la responsabilidad es muy compleja. Es muy compleja, ¿no? Porque tiene diferentes significados, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, entonces requiere que nosotros la analicemos desde el derecho positivo. Si nosotros revisamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hay una definición de responsabilidad, sin embargo, no es aplicable, ¿no? Resulta insuficiente para el derecho, ya que en el ámbito jurídico es más amplio aún. Resulta entonces que estamos ante un término vago y ambiguo, como hemos podido ver. Es por esto que nosotros tenemos que estudiar la responsabilidad según lo que establece nuestra norma jurídica. Y según lo que establece nuestra norma jurídica, hay tres grandes sistemas de responsabilidad que acá los tenemos en el material, ¿no? Y que vamos a estudiarlos también, que acá tenemos descritos en el material. La responsabilidad penal o sancionadora es una de ellas, ese es uno de los sistemas. Tenemos además la responsabilidad civil, ¿ya? Y dentro de la responsabilidad civil nosotros podemos encontrar dos sistemas. El sistema de responsabilidad civil subjetiva y el sistema de responsabilidad civil objetiva. En nuestra siguiente clase nosotros vamos a revisar las distinciones entre estos tipos de responsabilidad para finalizar con la responsabilidad civil o también y su diferencia con la responsabilidad moral o también por qué hay una relación entre estas dos. De esta manera hemos concluido nuestra grabación del día de hoy. Si es que hay dudas, estoy presto a escucharlos. Si hay también apreciaciones, intervenciones, siempre son bienvenidos.